El día de hoy vamos a comenzar con el libro de Números y va a ser interesantísimo. Y lo que vamos a hacer es una especie de introducción, como lo hemos venido haciendo con los otros libros. Vamos a hacer una introducción del libro y luego de hacer la introducción, lo que vamos a hacer es explicar cada una de las partes del libro. Hoy solo va a ser la introducción. Hoy voy a darles un viaje panorámico del libro. Y vamos a ver precisamente, quiero volver a la diapositiva anterior, cómo hemos llamado a este estudio. De manera general, el libro de Números nos va a enseñar la infidelidad del pueblo en contraposición a la fidelidad de Dios. Asunto que ya ha estado presente en los otros tres libros. Porque hemos visto cómo el hombre, a pesar de que Dios tiene un propósito de que lo represente en su creación, cae. Y luego, a pesar de que llama a un hombre y quiere que toda la nación que nace de ese hombre, que sale de ese hombre, sea una nación de sacerdotes, peca nuevamente y el Señor sigue fiel habitando en medio de ellos. Entonces vamos a ver en el libro de Números cómo esto llega al colmo. ¿Y por qué quiero hablarles de esto, mis hermanos? Porque esto es importantísimo para ver en principio la naturaleza humana y por otro lado el carácter perfecto de Dios. Todos conocen muy bien cómo terminó la historia de ese pueblo que está vagando por el desierto. Ustedes saben que la mayoría de ellos no entraron a la tierra prometida, que fue la siguiente descendencia a la que entró. Muchos conocen muchos aspectos acerca de ese vagar en el desierto, pero hoy vamos a tomar todas estas historias y las vamos a hacer pertinentes en medio del plan de salvación. ¿Qué vamos a exaltar en el libro de Números? Precisamente eso. Por un lado, la naturaleza caída del hombre, su infidelidad, la infidelidad de un pueblo, en contraposición al perfecto carácter de Dios, su fidelidad. Aunque nosotros permanezcamos infieles, aunque nosotros seamos infieles más bien, Él permanece fiel. Hablemos del nombre. El nombre del libro de Números no es el nombre original. El libro no se llama originalmente Números. El nombre del libro original es con esas letras que ustedes ven allí en hebreo, que significa Bamidbar. Y Bamidbar significa en el desierto. Es decir, que el libro cuenta todas las situaciones que ellos vivieron en medio de ese peregrinaje en el desierto. Ya hemos hablado de Génesis como donde se establece el plan de salvación y donde se levanta la nación de Israel. Vemos a esa pequeña familia entrando en Egipto y convirtiéndose en la gran nación de Israel. Éxodo nos cuenta cómo llegan hasta Sinaí, se les entrega una ley, se les da un tabernáculo y junto a Levítico se les da unas leyes claras para relacionarse con el Dios Santo. Pero si ustedes se están dando cuenta, ni Éxodo ni Levítico nos muestran puntualmente lo que sucedió en el desierto después de llegar a Sinaí. No nos está hablando, las historias que nos cuenta Éxodo son, les entregaron la ley, fallaron, el becerro de oro, el tabernáculo. Y Levítico nos habla de todas las reglas y las leyes. Ya vimos eso, lo establecimos. El libro de Números nos va a narrar los eventos que sucedieron desde que ellos salieron de Egipto hasta que llegan a la tierra prometida. Eso es lo que nos narra el libro de Números. O bueno, hasta llegar antes de pasar el río Jordán y llegar a la tierra prometida. Porque el libro de Deuteronomio va a ser ese libro final de la ley de Moisés, que nos habla de cómo nuevamente Moisés les lee la ley y les da unas observaciones antes de entrar a la tierra prometida a esa nueva generación, porque ni siquiera Moisés va a entrar en la tierra prometida, ni siquiera Moisés va a entrar en la tierra prometida. Y ustedes se van a dar cuenta por qué en este estudio maravilloso del libro de Números. Entonces quiero que lo tengamos muy en cuenta, Entonces por eso se llama el libro así en el original, en el desierto, porque cuenta la serie de situaciones que ellos vivieron durante ese peregrinaje, desde Egipto, desde que cruzan el Mar Rojo, hasta que llegan al río Jordán. Ahora, quiero hacer una aclaración. Ese viaje, desde el Mar Rojo hasta el río Jordán, debería tomar solo 2 semanas hacerlo. Aunque llevaran ese número de personas y todo eso, el peregrinaje entre esos 2 puntos era de 2 semanas. Ahora,
Los eventos que se narran en el libro de Números no son los eventos que suceden en 2 semanas, son los eventos que suceden durante 40 años en el desierto, porque eso es lo que les toma a ellos llegar a la tierra prometida. Ahora, ¿por qué un viaje tan corto se torna en un viaje tan largo, mis hermanos? El libro de Números nos va a mostrar las razones y nos va a mostrar los diferentes momentos por los que pasa el pueblo y por los que pasa Moisés. Ahora, el libro de Números nos va a narrar, escúchenme bien, 3 lugares desérticos. Estos 3 lugares son Sinaí, Parán y Moab. Esos son los 3 lugares. Eso era el territorio que se podía demorar una persona en peregrinar 2 semanas. Sinaí, Parán y Moab. Ahora, a ellos les tomó 40 años. ¿Y por qué les tomó 40 años? Ya lo vamos a ver. La situación es que entre esos 3 lugares están divididos por 2 viajes. Y esos 2 viajes son los que vamos a ver. Vamos a ver cómo ellos tienen una actitud de nómadas. Ellos vamos a darnos cuenta que ellos se movían cuando esa columna de fuego o la nube en el día, esa era una columna de fuego en la noche y una nube en el día. Si la nube se movía, el pueblo se movía. ¿Quién era el que decidía si el pueblo avanzaba o se detenía? No eran los mismos hombres, no eran las mismas personas, no era Moisés, no era nadie más que Dios. Si la nube se movía, ellos se movían. Y si la nube reposaba y se quedaba quieta, ellos tenían que quedarse quietos. Entonces vamos a darnos cuenta de que en el capítulo 10 al 12 se nos habla de la primera vez que ellos se mueven. Y luego nos habla en el capítulo 20 y el 21 donde nuevamente se mueven. Pero esos 2 viajes son entre 3 lugares, Sinaí, Parán y Moab. Para más o menos hablarles un poco de esta situación y de estos 5 momentos, vamos a darnos cuenta que la primera parada es Sinaí y ya hemos visto varias cosas de estas en Éxodo y también lo vimos en Levítico. Vamos a darnos cuenta luego de que ellos de Sinaí vagan por el desierto de Parán. Luego llegan a Parán. Luego, su objetivo va a ser de Parán llegar a Moab. Pero para poder llegar a Moab, tendrán que andar por el desierto de Moab. Esto que les acabo de decir es el mapa de peregrinaje de Israel en el desierto. Y esto fue lo que les tomó 40 años. Sinaí, su primera parada, luego de que salen de Egipto y cruzan el Mar Rojo, y Moab, que es el lugar antes de llegar a la tierra prometida. Porque Moab linda con Canaán, o sea, la tierra prometida. Entonces, quiero que tengamos esto en cuenta. Ahora, van a suceder muchos acontecimientos en esos viajes. Vamos a ver cuando el Señor les entrega su ley, como lo vimos en Éxodo. Vamos a ver qué situaciones suceden, qué tan en serio se tomaron esto. Pero vamos a ver cómo ellos una y otra vez murmuran. Vamos a ver cómo ellos, a pesar de que Dios es fiel, a pesar de que Dios ha determinado que Él habitará en medio de ellos van a murmurar, nunca van a estar contentos con lo que hace Dios con ellos. Y aunque el pueblo lo que se merece es que Dios los destruya, vamos a ver al final del libro cómo hay un acto de misericordia increíble, donde se levanta un rey pagano y contrata a un profeta mercenario para que maldiga al pueblo. Y mientras el pueblo murmura contra Dios, Dios defiende al pueblo y no permite que estas personas lo maldigan, sino que aún usa a ese profeta mercenario y lo usa para mostrarle al Mesías y de la boca de ese profeta que ha sido contratado para maldecir a Israel, en 3 oportunidades intenta maldecirlo y en lugar de lanzar maldición, lo único que puede proclamar es bendición. Entonces esto va a ser maravilloso y por eso el libro de Números se va a tratar de lo que estamos hablando. Nosotros no nos estamos, vuelvo y les repito, tratando de acomodar para que las cosas salgan. Es el flujo natural del libro. Pero bueno, hablemos de estos 3 lugares, separados por 2 viajes en lugares desérticos. En el Sinaí, ¿qué pasó en el Sinaí? En el Sinaí el Señor guía al pueblo hasta este monte maravilloso, les entrega su ley y establece su tabernáculo. Son lugares maravillosos, es un lugar maravilloso. Allí Dios hace pacto con ellos, les entrega su ley
y hace el tabernáculo. Esto es impresionante. Ahora, en Sinaí es la primera vez donde se habla de que se realiza un censo, donde se cuentan las personas. Y esto lo narra solo el libro de Números. No lo narra Éxodo, no lo narra Levítico, lo narra Números, porque este libro va a hablar de lo que aconteció en cada una de las jornadas de este pueblo. Y entonces va a ser la primera vez en que se censa, y se censa por orden de Dios. O sea, acá no hay ningún problema con esto. Todo mayor de 21 años será contado. Ahora, ellos ya llevan un año aquí y el libro comienza con ese censo. Ahora, no solo con el censo, sino que también va a mostrar dónde van a estar ubicadas cada una de las tribus de Israel en torno al tabernáculo. Y por eso una de las primeras clases que vamos a tener dentro de 8 días, Dios mediante, es la organización del pueblo. ¿Cómo estaba organizado el pueblo en torno al tabernáculo? ¿Qué tribus iban en cada lugar? Pero también vamos a ver el orden en que marchaban. También vamos a ver el orden en que marchaban. Porque como bien les he dicho, mis hermanos, no solamente era Dios quien anunciaba cuándo se movían o cuándo se detenían, sino que también Dios había dicho explícitamente en su ley cuál era la tribu que iba adelante, cuál iba después, cuál iba en medio, cuál iba atrás, quiénes llevaban los utensilios, quiénes llevaban el mobiliario del tabernáculo, quiénes cargaban el arca. O sea, esto lo que está demostrando es que el control absoluto del pueblo lo tiene ¿quién? Dios. Y entonces, al estar un año en el monte Sinaí, por primera vez el pueblo se mueve y avanza en el orden en que Dios le ha dicho que avance. Pero no han pasado ni siquiera 3 días de esta nueva marcha, luego de haber estado detenidos un año en Sinaí. Empiezan ellos a marchar y no han comenzado a marchar, no llevan ni 3 días marchando, y por primera vez el pueblo en ese lugar empieza a murmurar. Que les falta pan, que les falta agua, que si van para a donde es y que van por la ruta que debe ser. Tanto así fue la murmuración que aún el mismo Aarón y su hermana María, ambos hermanos de Moisés, murmuran en contra del liderazgo de Moisés. Y eso lo vamos a ver en el libro. Ahora, esto es solo un repaso. Sencillamente estoy dándoles una visión panorámica. Ahora, en ese viaje por el desierto de Parán, suceden muchas cosas. Es allí donde precisamente se envían 2 espías a que vayan y vean la tierra prometida. Eso es lo interesante, mis hermanos. Y aquí yo les compruebo a ustedes que el viaje era corto. ¿Cómo es posible que estos 12 espías vayan a la tierra prometida, es decir, a Canaán? Ellos cruzan el Mar Rojo, ven a Canaán, la observan, ven allí los gigantes, todo eso, y vuelven con un informe. Luego hablaremos en detalle de qué fue lo que sucedió. Pero ellos en 40 días tienen el tiempo de ir, observar, ver, traer un informe y hasta traer un racimo lleno de uvas gigantes. Entonces, si ven que la tierra estaba cerca, estaba tan cerca. Ahora lo tremendo del asunto es que Dios va a dejar a esta gente 40 años vagando en ese desierto por razones que vamos a establecer puntualmente en el libro. Lo tremendo del asunto es que estos 12 espías, de estos 12 espías, solo 2, Josué y Caleb, vienen con un buen informe diciendo, es buena la tierra que Dios nos ha dado, maravilloso, Dios es fiel, hagámosle con toda. Pero los otros 10 llegan con un informe negativo, llegan murmurando y diciendo, Dios, ¿qué le pasa? ¿Cómo nos mandan a tierra había gigantes? Entonces somos como langostas en torno a los gigantes. Ahora, no se quedaron con eso, sino que no solamente le hablaron en esos términos irrespetuosos de Dios a Moisés, sino que aún algunos de ellos como paladines se levantaban en medio del pueblo y empezaban a murmurar, diciendo que Dios los había traído allí era para que perecieran, y todo el pueblo empezó a murmurar. Entonces Moisés lastimosamente está muy triste porque una misión que tenía la labor era de motivar y animar y ver lo bueno que era Dios con la tierra que Dios les había entregado. Lo que hicieron las personas es murmurar. Y esto nos da una lección importantísima a todos nosotros de cómo Dios al hombre le da lo mejor y el hombre nunca está contento con lo que Dios le quiere dar. Entonces vamos a darnos cuenta en este libro de cómo hay una diferencia importantísima, una diferencia vertical. En estos 2 espías nomás lo podemos ver. Cómo 2 de ellos obedecen a la voz de Dios y cómo
10 de ellos desobedecen. Vamos a darnos cuenta que en medio del pueblo de Dios se levanta una generación que no quiere seguir a Dios, no le gusta nada de parte de Dios, y se va a volver muy importante en el libro la obediencia y la desobediencia. Finalmente, ¿qué va a suceder en los 40 años del desierto? Toda esa generación va a morir en el desierto, va a quedar postrada en el desierto, muerta. Solo van a entrar a la tierra prometida precisamente Josué y Caleb. Ni siquiera el mismo Moisés va a entrar. Y los hijos que les nacen, pero no ellos, no los que salieron de Egipto por murmuradores. Entonces el libro de Números, ¿de qué nos va a hablar? Precisamente de todo ese recorrido y de todos los eventos que sucedieron. Y vamos a darnos cuenta cómo aún hasta el mismo Moisés en el medio del desierto, tiene un desierto terrible, que el Señor le dice que haga una cosa y él hace otra. Y eso le va a costar la entrada a la tierra prometida. Entonces esto va a ser importantísimo que hagamos este recorrido, mis hermanos. Nos vamos a dar cuenta precisamente cómo en medio de esa jornada desde el monte Sinaí hasta llegar a Moab, van a haber muchos eventos en los que lastimosamente el pueblo va a mostrar su corazón. Eso lo vamos a ver también en Deuteronomio, donde dice que yo te hice vagar por este desierto para saber lo que había en tu corazón. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Ahora, lo tremendo del asunto es que a pesar de la infidelidad del pueblo, a pesar de que el pueblo murmura, dice Pablo, y más adelante vamos a leer ese texto, 10 veces en contra de Dios en el medio del desierto, en medio de la murmuración, ya aún en medio del castigo que venía producto de la murmuración, porque Dios es justo, mis hermanos, y Dios va a castigar el pecado. Y si la gente murmuraba y hacía cosas en contra de Dios, Dios iba a ser justo y iba a castigar, pero en medio del castigo siempre había misericordia y les daba una solución, como es el caso, por ejemplo, de las serpientes ardientes que vienen producto de que ellos murmuran. Vamos a tener una clase donde vamos a hablar solamente de ese caso, de las serpientes ardientes y de la solución que Dios les da, que es precisamente la serpiente de bronce. Y todo el que vea la serpiente de sanaría. Vamos a ver cómo ellos murmuran por comer, porque ellos dicen, estamos hartos de ese maná, ¿qué es esto que nos das? Agua, llegamos a un lugar donde hay aguas amargas y no las podemos tomar y no podemos comer tan bien como comíamos en Egipto. A ver si Dios nos puede dar carne en el desierto. Y el Señor era bueno y les daba maná, les daba agua, les dio codornices. Pero en medio de esa situación vamos a ver el carácter de Dios maravilloso, de ese fino equilibrio que el Señor tiene entre su justicia y su misericordia. Dios no tendrá por inocente al culpable, pero el Señor en su infinita misericordia siempre les dará una oportunidad más. Miren lo que dice el texto del apóstol Pablo a los corintios cuando les aconseja que no se comporten como se comportaron los israelitas en el desierto. Y es lo que vamos a ver precisamente durante todo este libro. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis, 1 Corintios 10 del 1 al 12, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, hablando del maná. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, hablando del agua que les brotó de la roca. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y miren lo que dice el apóstol Pablo, que vamos a tener una clase en la que solamente vamos a hablar de esas rocas, de las que brotaron agua, que fueron 2. Y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, primer pecado, como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. También vamos a tener una clase particular de ese evento, donde finalmente no puede el rey de Moab hacer que este profeta maldiga al pueblo. Entonces lo que hace, por consejo de este mismo profeta, es que envíe mujeres moabitas que seduzcan a los príncipes de Israel y se acuesten con ellos, y ahí sí cae el pueblo.
y precisamente hay una muerte también tremenda. También lo vamos a ver, y vamos a ver cómo aún en medio de ese juicio también está la fidelidad de Dios, y Dios tiene misericordia. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos lo tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Todos estos eventos aquí nombrados en 1 Corintios 10 son nuestra ruta de estudio en el libro de Números y son los eventos que vamos a ver precisamente, los más importantes del libro de Números. No vamos a ver todo el libro de Números, pero vamos a ver estos eventos. Y vamos a ver en contraste de este comportamiento tan terrible y pecaminoso del pueblo, cómo el Señor tiene misericordia de ellos y permanece fiel. Y termina el apóstol Pablo diciéndole a los corintios acerca de que aprendan del ejemplo de estas personas. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Amén. A mí me encanta cómo la escritura está conectada. Y si el apóstol Pablo le decía a los corintios que viéramos esto como un ejemplo, pues cuánto más nosotros al leer la carta a los corintios de ese texto maravilloso podamos entender y ojalá no caigamos en semejantes ejemplos de desobediencia como lo hizo el pueblo. Entonces yo quiero que miremos en perspectiva en esta introducción del libro de Números, veamos en perspectiva. He relatado eventos donde el pueblo está murmurando. Miren, en el dibujito están las tribus dispuestas, como el Señor ha dicho, en torno al tabernáculo en el desierto. Y vemos ahí cómo están todas murmurando en contra de Dios. Solo piensan lo peor acerca de Dios. Algunos de ellos hasta piensan en volver atrás, en volver a Egipto. Algunos de ellos nombran aún a otros príncipes que los guíen y los conduzcan. Una cosa terrible. ¿Y qué está haciendo mientras tanto Dios? ¿Y qué están haciendo mientras tanto las otras naciones de la tierra? Bueno, ellos están en el desierto de Moab, están intentando pasar por allí para llegar a la tierra prometida. Y el rey de Moab ve que están este pueblo cruzando por allí. Y al verlos tan numerosos, los ve como un peligro. Miren, Israel no tiene la intención de atacar a nadie. Ellos no van a atacar a nadie, no se van a pelear con nadie. De hecho, recuerden que Moab y Amón son pueblos que nacieron de Lot, el sobrino de Abraham. De alguna manera hay una cortesía allí que no se quiere romper, pero lastimosamente el rey de Moab fue un impío completo. Recuerdo que Moab, y les recuerdo, mis hermanos, estoy hablando de Moab, el mismo Moab de donde viene Ruth, que acabamos de leer el libro de Ruth y hacer un estudio maravilloso. Nosotros nos llevamos como la mejor impresión de los moabitas por Ruth. No nos engañemos. Ruth es extraordinaria. Y de hecho, Ruth abandonó su tierra, su parentela, la casa de su padre, a sus dioses falsos, su cultura, para unirse a la nación de Israel y para unirse a la tribu de Judá, al casarse con su esposo, con Booz. Entonces no podemos decir, no podemos tener como termómetro de medición de Moab a Ruth, porque Ruth precisamente abandonó esa cultura pagana. Los de Moab eran de lo peor, y por eso el rey de Moab está buscando, escúchenme bien, a través de Balaam, que es este profeta mercenario, que maldiga al pueblo, porque él sabe que Balaam a todo el que maldiga quedará maldito, y a todo el que bendiga será bendito. Entonces Balac, que es el rey de Moab, contrata a Balaam para que precisamente maldiga al pueblo de Dios. Y lo llama desde las faldas, desde la cumbre de una montaña, y ven asentado allá abajo al pueblo. Y desde allá le dice, maldícemelos desde aquí, yo te pago, yo te voy a pagar oro, plata, piedras preciosas, te voy a dar lo que quieras, maldícemelo. Entonces miren cómo es el retrato completo, cómo termina, porque así termina el libro de Números. El libro de Números termina con un pueblo murmurando en contra de Dios, los enemigos del pueblo de Dios, que también son enemigos de Dios, tratando de acabar con el pueblo. Entonces hay un peligro externo, que es Moab y este profeta,
Ya hay un peligro interno, los mismos israelitas murmurando en contra de Dios. Pero ¿cómo actúa Dios en medio de este peligro, en medio de este profeta mercenario? Vamos a verlo en detalle cuando lleguemos. Sencillamente les voy a dar el relato en general. Este hombre va a intentar en varias oportunidades maldecir al pueblo de Dios. Les intenta mandar una maldición y cuando la va a maldecir, Dios le cambia la maldición por bendición. Y esto va a ser en 3 oportunidades. Pero lo tremendo del asunto es que a la tercera oportunidad, cuando intenta maldecir al pueblo, no solo Dios no le permite maldecirlo, sino que a través de este profeta mercenario, el Señor promete que vendrá el Mesías, que vendrá uno que reinará para siempre. Y vamos a ver en Números cómo también es nombrado puntualmente el Redentor, nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos. Entonces esto es maravilloso, esto es impresionante, cómo toda la escritura está conectada. Vamos a ver cómo el Señor sigue insistiendo en la promesa de redención, porque el Señor ha prometido que se levantaría uno de la mujer. Entonces tenemos nuevamente al pueblo maldiciendo, tenemos a un profeta murmurando, tenemos a un profeta intentándolo maldecir, tenemos allí abajo a este pueblo y el libro de Números va a finalizar con un nuevo censo, así como comienza el libro, termina, con un nuevo censo de las personas que hay y de las que van a entrar a la tierra prometida. Y vamos a ver a Moisés reuniendo a todo ese nuevo pueblo que ha nacido en medio del desierto, que tengan una actitud completamente diferente a los que han perecido en el desierto. Y va allí a recordarles la ley, porque se ha levantado una nueva generación, es necesario recordarles la ley, y es allí donde nace el inicio de Deuteronomio. Deuteronomio el nombre Deuteronomio significa segunda ley, y no es que se haya puesto nuevamente a escribir, no, sencillamente lo que va a escribir Moisés en ese libro es recordar todo lo que ya les mencionó en el Éxodo, una cosa impresionante, maravillosa. Pero él está preparando al pueblo y les va a decir, no se olviden de Dios, no se olviden de Dios. Mis hermanos, esto en general es el panorama general en el día de hoy del libro de Números. Ese es el panorama general del libro de Números, mis hermanos. Entonces voy a activar el micrófono. Bueno, antes vamos a orar. Luego voy a activar los micrófonos para responder a las preguntas que tengan. Era necesario hoy como inicio tener algo muy fresco, algo muy general, que los ubicaran a ustedes en el libro. Y luego puntualmente vamos a empezar a estudiar. Como les digo, dentro de 8 días, Dios mediante, vamos a iniciar cómo Dios mandó que estuvieran dispuestas las tribus en medio del tabernáculo, cuántas iban a marchar y en qué lugar, y cómo el Señor era el que iba a estar diciendo cuándo se movían y cuándo no se movían. Entonces, mis hermanos, démosle gracias a Dios y bueno, los escucho si hay preguntas. Señor, en esta noche te doy muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. De verdad, Señor, que debemos aprender de estos ejemplos tan tristes, tan terribles, Señor. Así como lo leíamos en el último verso de 1 Corintios 10, Señor, en el verso 12, el último verso que leíamos, que no nos creamos tan firmes, que no nos creamos supuestamente mejores a el pueblo de Israel, sino que con temor y temblor entendamos, Señor, que hay un remanente de pecado en nuestras vidas y que nosotros debemos cuidarnos, Señor, y depender completamente de ti. Entender que eres un Dios bueno y que en nuestra mente y en nuestro corazón nunca pase la idea de que eres malo o de que eres egoísta o de que tomas malas decisiones. Llegar a esas conclusiones es desacertadísimo y pecaminoso, porque sería ignorar tu carácter perfecto, ignorar que eres Dios. Por esa razón te pido que a través de este estudio maravilloso guardes nuestro corazón y que pueda brillar en la escritura, Señor, tu carácter, Señor, y cómo tú te comportas de una manera completamente diferente a las criaturas. Te damos la gloria, Señor. Te pedimos que aún a través de estas clases que vamos a tener
en estos días, Señor, en esta materia de números, brille Cristo, Señor. Lo veamos en medio de cada una de estas situaciones. Te damos toda la gloria a ti. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por darnos la oportunidad de comenzar nuevamente el seminario y este libro que tenemos enfrente, que en verdad va a ser maravilloso su estudio en el nombre de Jesús. Amén y amén.